jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús hará vencer con su poder, con la obra de la cruz. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, hermano. Vamos a ponernos cómodos y hacia las reverencias se lo damos a nuestro Dios y atención para el tema. Bienvenido, pastor. Gracias. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos ahora a reflexionar sobre el llamado de Dios. Saben que ser llamado por Dios es un privilegio. ¿Dónde estaríamos nosotros si un día Dios no hubiera puesto su atención en nuestra vida y nos hubiera llamado? Estaríamos como tantas personas hoy, tropezándonos, golpeándonos, lastimándonos en el mundo, ciegos. Pero Dios trajo la luz a nuestras vidas y nos llamó. ¿Y por qué nos llamó? ¿Te has preguntado alguna vez qué vio Dios en mí? Entre tantos millones de seres humanos, ¿qué vio Dios en mí de especial para poner su atención? Lo que pasa es que Dios ve lo que no vemos los hombres. El hombre ve lo que ven sus ojos, pero Dios mira aquí el corazón. Y aunque a veces los hombres juzgamos a las personas por lo que aparentan ser, Dios conoce los motivos profundos. Hay mucha gente que parece buena, pero tiene motivos e intenciones ocultas en su corazón, perversas. Y hay gente que no parece buena a simple vista, sin embargo tiene un corazón noble. Así que cuando Dios llama es porque no se equivoca. Y no se equivocó contigo. Siéntete privilegiado de estar aquí y de haber sido llamado por Dios. Saben, en la Biblia nos habla por lo menos de tres tipos de llamados. En términos general, la Biblia nos presenta tres tipos de llamados. El primer llamado que encontramos o que Dios hace es el llamado a la salvación. Es el primer llamado que Dios hace a las personas, a la salvación. Por eso, como dice el Mateo capítulo 11, ese famoso texto, ese llamado de Dios tan lindo y que muchos, la verdad, que no le prestan mucho interés, pero el llamado de Dios es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque yo os haré descansar. ¿Y sabes por qué Cristo ofrece descanso? Porque Él es la fuente de salvación. Si tú quieres salvación, ve a Cristo. Si tú quieres ser salvo, acepta a Cristo. Y ese es el primer llamado que Dios nos hace, a ser salvos. El segundo llamado es el llamado al sacrificio. No solamente Dios nos llama para ser salvos, sino además de ser salvos también nos llama al sacrificio. Dice el libro de Romanos, el capítulo 12 y el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio
vivo. Es decir, que en vida es que estamos dispuestos a sacrificarnos. Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y si tú prestas atención a este tipo de llamado al sacrificio, se está refiriendo a un sacrificio de naturaleza espiritual que tiene que ver con los negocios de Dios. No se está refiriendo, porque hay muchos tipos de sacrificio, ¿verdad? Usted sacrifica por la novia, ¿verdad? Por ejemplo, se sacrifica por un trabajo, se sacrifica a veces por algo o alguien, pero aquí te está diciendo que es un sacrificio vivo, porque dice sacrificio vivo, es decir, que sea santo, para que sea agradable a Dios. Y todo lo que es santo es porque es espiritual. Así que aquí el segundo llamado de Dios nos hace es un sacrificio a vivir una vida en santidad espiritual. Es decir, reflejando la presencia de Cristo en nuestro corazón. Pero hay un tercer llamado que Dios hace, y es el llamado al servicio. Mateo capítulo 23 y el versículo 11, el Señor Jesucristo declaró: el que es el mayor o el que se considere mayor entre vosotros, sea que el siervo de todos. Y en otra parte Jesús, precisamente cuando sirvió a sus discípulos, dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también serán. Y en esta mañana yo quisiera hablarles, hermanos queridos, del llamado de Dios, pero al servicio precisamente de su iglesia, su amada iglesia. Mira, yo quisiera que entendieras esto que te voy a decir. De todas las posesiones que Dios tiene en el universo, la iglesia es la de mayor valor y estima para Él. De hecho, la misma Biblia dice que por ella Dios amó de tal manera a su iglesia que por ella se entregó a sí mismo y dio su vida por ella. ¿Te imaginas el valor que Dios tiene por eso? Yo pregunto esta mañana, ¿por qué estarías tú dispuesto a dar tu vida? ¿Por qué o por quién? A ver, alguien me dice. Blanca, honestamente, ¿usted daría su vida por un hijo suyo? ¿Usted estaría dispuesto a dar su vida por un hijo? Sí. Los padres no, casi ni lo pensamos. ¿Usted daría la vida por su marido? Ahí se quedan callados algunos. No me voy a meter en ese terreno para no crear problemas maritales aquí. No, mentira, es una broma. Pero cuando ustedes responden que darían su vida por un hijo suyo, ¿saben qué están diciendo? Que ustedes dan cualquier sacrificio de su vida por lo más precioso y valioso que tiene. Bueno, ¿por quién dio su vida? Por lo más precioso y valioso que tiene, que es su iglesia. Es su iglesia. Su iglesia, que somos nosotros, que es la estructura, la organización, todo esto conforma la iglesia. Dios se entregó por lo más querido. Ahora, si tú amas a Dios como dices que lo amas, porque si yo pregunto esta mañana, ¿cuántos aman a Dios? Todos levantan las manos, hasta la pregunta es necia, ¿verdad? Todos levantan la mano, yo amo a Dios, pero mira, te voy a decir algo, el amor no se expresa en palabras. Es muy fácil decir yo te amo, pero el verdadero amor se refleja es en los hechos,
¿verdad? Yo muchas veces le he mencionado cuántas veces uno conoce gente en el mundo, no aquí en la iglesia, gracias a Dios que no aquí en la iglesia, pero en el mundo uno conoce gente, hombres que dicen a la esposa, mi amor, yo te amo, y tiene 2 mujeres escondidas. ¿Ah? Eso no ocurre aquí, pero sí afuera en el mundo. Entonces, dicen palabras te amo, pero en los hechos demuestra lo contrario. Lo lindo es que Dios dice que ama a su iglesia con hechos. De tal manera amó Dios a la iglesia que entregó su vida por ella. Ahora, ¿cómo amas tú a Dios? Porque si tú amas a Dios, también tienes que amar a su iglesia. Es imposible decir, yo amo a Dios, pero no quiero nada con la iglesia. Hay personas así. A veces cuando uno va a visitar personas que se fueron de la iglesia, se fueron alejadas, y dice, no, pastor, no, yo tengo a Dios en mi corazón, pero por favor no me hable nada de esa iglesia. Eso no existe. No puedes amar a Dios y aborrecer su iglesia. Porque lo que Dios más ama en esta vida, en esta tierra, es su iglesia. Por ella dio la vida y por ella vino a buscarla. Así que si amas a Dios, demuéstralo como amando a su iglesia y entregándote por ella. Ahora voy más allá. ¿Cómo podemos amar a Dios? Hay dos formas de expresar nuestro amor a Dios. Uno, es evidente, obedeciendo su palabra, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero la otra forma de amar a Dios es sirviendo a su iglesia. Y Dios, queridos, para que nosotros podamos expresar con hechos ese amor, Dios nos ha capacitado a todos los creyentes para servir a su amada iglesia. ¿Y cómo nos ha capacitado? Nos ha capacitado a través de los dones espirituales que nos otorgó el día de nuestra conversión. El problema es que muchos, el día de su conversión, experimentaron y descubrieron el perdón, pero no han descubierto el don, que es esa habilidad espiritual que Dios te ha concedido para, como decíamos en el texto principal, ¿verdad?, para ser agradable a Dios, sacrificio vivo y agradable a Dios. No hemos entendido, reconocido ese don espiritual. Pero todos los que aquí estamos y que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, que hemos sido llamados por el Espíritu Santo, también hemos sido capacitados con dones para servir con sacrificio a la amada iglesia del Señor. Dios nos ha capacitado para esa misión. De ahí es lo que viene el texto bíblico de esta mañana que tuvimos en el libro de Efesios el capítulo 4 y el versículo 11 y el 12, que decía, y él mismo, refiriéndose a Jesús, Pablo está escribiendo aquí a los Efesios, pero haciendo una referencia de Jesús, y él mismo constituyó a unos, y hace una lista. Mira, es interesante esto. Hace una lista. A unos constituyó ¿qué? Apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. Y voy a detenerme ahí un momento, porque es interesante que Jesús hace una lista diferente de dones que reparte. No todas las personas en la iglesia tienen los mismos dones. Y algo que me llamó la atención es que uno de los dones de esa lista es el del pastor. Y qué interesante que lo puso, porque a veces la iglesia, y yo digo injustamente, espera que el pastor tenga todos los dones.
que el pastor sea profeta, que el pastor sea apóstol, que el pastor sea maestro, que el pastor sea evangelista, que el pastor de estudios bíblicos, que el pastor abra la iglesia y cierre la iglesia, que el pastor lave los baños, que el pastor haga todo. No, el pastorado es uno de los dones que da el Espíritu Santo, pero hay muchos, y esta es solo una lista. Si usted lee otros textos de Pablo, usted va a encontrar que también está el don de la fe, el don del servicio, el don de la oración, etcétera, etcétera. Todo eso son parte del cuerpo, ¿verdad? Por eso Pablo los compara con el cuerpo humano. Nosotros tenemos, ¿cuántos miembros tenemos en el cuerpo? Cantidad de miembros. Pero lo que hace uno, no hace el otro. Pero ambos miembros se necesitan. Por ejemplo, lo que hace la mano no hace la boca. ¿Por qué? Porque con la mano usted agarra, pero con la boca usted come. Pero dígame usted, ¿cómo va a comer sin mano? Necesita la mano para poder comer. Así es la iglesia. Dios te ha capacitado con dones para que con tu entrega y sacrificio puedas contribuir al desarrollo de tu iglesia. Para que la iglesia de Dios, la amada iglesia de Dios funcione, necesita de ti, de tu sacrificio. Y cuando hablo de sacrificio estoy hablando de tu tiempo, de tus habilidades, inclusive sacrificio de tus propios sentimientos. Porque a veces hay personas, yo no voy a trabajar en la iglesia porque me da miedo, porque me da pena, porque no me siento capaz, no me siento digno. Aún por encima de tus propios sentimientos. Eso es sacrificio, sacrificarte a ti mismo para el servicio de la iglesia de Dios. Por eso, hermanos queridos, es que cuando tú estás inactivo en la iglesia, te paralizas, te debilitas y al final terminas apagado. Una persona que su función en la iglesia es solo sentarse y recibir, pero no hace sacrificio de dar y de servir, se termina apagando en la fe. O se convierte como en un zombie. Es decir, ahí está en la iglesia, solo escuchando, pero no tiene una experiencia viva, radiante, contagiosa, no la tiene, porque solo está para recibir, no para dar. Y es muy importante, hermanos, que nosotros podamos ser conscientes en esta mañana de responder al llamado de Dios. ¿Saben? En la Biblia yo me siento inspirado por la respuesta que algunos personajes tuvieron cuando fueron llamados. A mí es una fuente de inspiración. La manera como algunos de estas personas respondieron al llamado de Dios. La primera de ellas fue Samuel. ¿Recuerdan Samuel? Era un muchachito todavía. Por eso para mí no hay edad del llamado de Dios. A veces cuando dicen, no, pero es que los jóvenes, pobrecitos, ellos hay que entenderlo. No, Dios llamó a Samuel, era un niño. Dios llamó a Osías, que era un niño. Y ellos respondieron al llamado de Dios. Que no me diga ningún niño ni adolescente que está en el mundo, que está inestable porque es un adolescente y un joven y con eso es excusa para estar así. No, Señor, Dios también pone en ti sus ojos y ve tu potencial. Y te hace un llamado. El problema es que le prestes atención al llamado. Mira lo que pasó con Samuel. Dios lo llama, dice, el texto está mal, es primera de Samuel 5. Pero Dios lo llama, las computadoras se equivocan a veces. Dios lo llama a Samuel y le dice, Samuel. Y Jehová llamó a Samuel, Samuel, Samuel. Y aquí está la respuesta. ¿No es una inspiración la respuesta a Samuel? Y Samuel dijo, imagínate el cuadro, Samuel, él se despierta. Era una voz, ni siquiera una persona. Se despierta y dice, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Dios le estaba haciendo un llamado al servicio. Y él
ni había recibido un curso bíblico, ni adiestramiento, ni nada. Sí, y no sabía lo que iba a hacer. Pero lo único que él le importó fue decirle: aquí estoy, Señor, heme aquí. Amado, cuando Dios te llama, no te llama porque tú eres capaz, te llama porque Él te quiere capacitar y quiere bendecirte a ti. Otro llamado que es una inspiración fue el de Pedro y Andrés, de los primeros discípulos. Dice que cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echad las redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces al punto que la red se rompía. Y aquí viene la parte del llamado. Y cuando trajeron a tierra las barcas, que estaban, ¿cómo estaban las barcas? Full, llenas de la mayor mercancía de pescados que habían tenido en su vida. Estaban llenas. Y cuando llegaron con las barcas, ¿qué dice la escritura que hizo Pedro al llamado de Dios? Dejándolo todo, le siguieron. ¿What? Dejaron, y no dice una barca, porque ahí dice las barcas. Así que yo no sé cuántas serían, dos, tenían que ser más de dos, para que sea en plural. 2 o 3 barcas repletas de pescado. Échenle cuenta cuánto podría costar esa mercancía. Y uno encuentra hermanos que no son capaces ni siquiera de aceptar un cargo sencillo en la iglesia porque no tienen tiempo por el trabajo. No se trata del trabajo, ¿sabes? Lo que yo he visto en la experiencia de muchas personas, que no se trata del trabajo, se trata de prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Porque para Cristo su iglesia fue una prioridad. ¿Es la iglesia para nosotros tan amada para que la hagamos de ella una prioridad también? ¿Sabes? En la Biblia encontramos otro llamado que fue el de Mateo 8, donde dice: viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado del río, del lago. Y vino a él, ¿quién vino? Un escriba, y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que yo vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ustedes conocían estos dos. Estos se ofrecieron más bien. Y los dos eran miembros de iglesia, porque uno era un fariseo y el otro era un discípulo. Era uno de los seguidores, aparte de los 12, era también uno de los seguidores de Jesús. Y se ofrecen: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿verdad? Pero entonces buscaron excusas cuando el Señor les presentó que el seguirle a Él requería sacrificio. Al primero le dijo: mira, está bien, quieres seguirme, pero te voy a decir una cosa, no te voy a pagar. Yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza, así que no te voy a pagar. Y entonces, ¿qué dijo el fariseo? Bueno, déjame ver, Señor, tal vez la próxima voy a trabajar primero porque yo tengo que mantener la familia. ¿Te das cuenta? Hay personas que están dispuestas a seguir a Jesús siempre y cuando no afecte sus intereses personales. Y el otro le dio prioridad a sus actividades y sus necesidades emocionales. Primero, Señor, mi papá, tengo que enterrarlo. O sea, no es que Dios no le da importancia al trabajo y a las cosas personales,
Pero aquí el énfasis es: ¿qué tan dispuesto estás tú de sacrificar para servir a la iglesia de Dios? Para trabajar por la iglesia, para hacer de ella una prioridad como Cristo lo ha hecho por ti. ¿Qué tan dispuestos estamos? Porque, hermanos, te voy a decir algo, como un llamado en esta mañana para cada uno de nosotros. Te voy a decir algo. De verdad que quiero hablarles ahora al corazón. Cuando la iglesia no es una prioridad para ti, siempre vas a tener alguna excusa para rehusar el llamado de Dios. Siempre le vas a poner una excusa. ¿Qué diferencia existe entre el llamado de Samuel, el llamado de Pedro, el llamado de Juan, con el de estos creyentes del fariseo y el discípulo que les siguió? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que para Samuel, para Pedro y Juan, Dios estaba en primer lugar, por encima de cualquier cosa, por encima de sus sentimientos, por encima de sus intereses, por encima de sus conveniencias, de su tiempo, de su trabajo. Por eso Jesús dijo un día en Mateo 6: buscad primeramente, pónganme a mí en primer lugar, y las demás cosas, tu trabajo, tu tiempo, tus emociones, serán añadidas. Pero, hermano querido, cuando la iglesia no es una prioridad para ti, siempre tendrás alguna excusa para rechazar el llamado de Dios. Y en este momento, como iglesia, ustedes vieron esta mañana, estamos por comenzar un nuevo año eclesiástico. Y Dios escogerá a alguno de ustedes para el servicio de Dios. No busques excusas. Ustedes saben, y les voy a hablar de corazón. ¿Saben ustedes por qué los nombramientos son tan complicados y se demoran mucho tiempo? ¿Saben por qué? No es que se demora tiempo en nombrar y hacer las propuestas. A veces lo hemos hecho hasta en un día. Se demora porque las personas que son propuestas bajo oración, cuando uno va a hablar con ellas, cantidad de excusas. Y excusas que para la persona tiene valor. Y no estoy criticando las excusas porque tienen su base. Lo que estoy criticando es la prioridad que tienes en tu vida. Porque si para ti la iglesia no es una prioridad como lo fue para Dios su iglesia, siempre vas a tener algo que sea más importante, por lo cual te puedas rehusar o negar. A mí me angustia cuando uno va a hablar con los hermanos, la iglesia lo ha considerado usted, lo está invitando, lo está llamando a servir, por poner un ejemplo, como diácono. Y a mí me angustia que tenemos casi que rogarle. Y algunos hermanos, y yo le he dicho en la junta, hermanos, esto no lo podemos hacer. Pero algunos hermanos empiezan: ay, pero hermanito, aunque haga el esfuerzo, aunque sea ir de vez en cuando. Ay, hermanito, por favor, le pedimos, mire que no tenemos mucha gente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tenemos que rogarte para que tú sirvas a Cristo, a su iglesia? Cuando fuiste capacitado y llamado por Dios. Y no te sientas incapaz, porque esta es otra excusa que sacan mucho. No, pastor, yo no sé hacer eso. No te sientas incapaz, porque Dios es el que te capacita. Así como te capacitó para poner roofing, para poner chirró, para poner pisos o alfombra,
porque llegaste a este país sin saber eso. Y así como que te capacitó para hacer eso, también te va a capacitar para servir a su iglesia como escuela sabática, como jóvenes, como maestro de escuela sabática, como director de esto, de aquello, diácono, anciano, de damas. No se trata de sentirnos capaces, se trata de disposición, y ese es el llamado que yo quiero hacerle hoy a la iglesia. Así que, queridos, te pregunto, ¿qué vas a decir cuando Dios te llame al servicio de su iglesia? ¿Qué vas a decir? Gloria a Dios, amén. Y ojalá esa sea la respuesta cuando usted reciba el informe de la Junta de Nombramiento. Hermano, usted ha sido nombrado para ser director de tal o maestro de tal. Heme aquí. No sé cómo voy a hacer, pero me pongo en las manos de Dios, como Samuel. Heme aquí, Señor, manda que tu siervo escuche. Qué lindo. ¿Y sabes quién va a ser más bendecido? Tú. Tú mismo vas a ser bendecido. Es un privilegio ser llamado por Dios. Así que si para este año que viene Dios te llama, deja a un lado tus intereses, tus miedos, tus tiempo, tus emociones, y dale a Dios el primer lugar, como lo hizo Juan, Pedro, Samuel, dejándolo todo. Puso a Dios en primer lugar. Y verás cómo Dios te va a usar, porque no tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo su yo a un lado, se pone en las manos de Dios y se consagra para su servicio. Que Dios bendiga a su iglesia este nuevo año y pueda haber un reavivamiento en nosotros. ¿Cuántos esperamos esto? Y estamos dispuestos a propiciar ese reavivamiento. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, gracias por tu iglesia, por cada miembro aquí. Es un miembro, una pieza importante del cuerpo de Cristo. A cada uno, Señor, lo necesitas en el área en que lo has de asignar. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo nos aliente, nos inspire a hacer de Cristo y de su iglesia lo primero. Y nos ponemos en tus manos en esta mañana para que nos prepares mente, cuerpo y corazón para decir: heme aquí, Señor, manda que tu siervo oye. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querida iglesia. Vayan en paz. Que el Señor les acompañe.